Todos quien más o quien menos alguna vez hemos seguido el hilo de una noticia sobre X persona famosa o compañía demandando a otra, o a lo mejor nosotros mismos conozcamos a alguien cercano que lo haya hecho. Sea como fuere, estoy casi seguro que en cualquier caso esas personas tuvieron razones realmente justificables o genuinas para ello. No obstante, existe también el otro lado de la moneda. Sí, gente que por motivos francamente absurdos o estúpidos han perpetrado auténticas peleas legales. El mundo es muy amplio ciertamente, y veremos pues que incluso llega a un punto en que no te lo terminas de creer. Soy Astra, y en esta oportunidad te presento las 8 demandas más ridículas. Timothy Dimusel. Bien, empecemos con algo muy peculiar para que se vayan haciendo una idea de lo que se viene. Era el año 2004 y el señor Timothy Dimusel en Wisconsin presentaba una demanda contra la empresa Charter Communications, porque quería inculparlos de, óigase bien, el hecho de que él se hubiese convertido en un adicto a la bebida, de que su esposa se hubiera vuelto una gorda, y de que sus hijos fueran unos vagos sin remedio, y por supuesto todo eso se suponía era culpa de la televisión. Dimusel, quien hasta entonces había llevado una vida aparentemente relajada en su residencia por más de 4 años, intentó decir que debido a que la empresa no había desconectado su cable gratuito, esa era obviamente la razón de su sedentaria vida. Porque claro, se ve que simplemente acercarse a apagar la tele nunca fue una opción. Al final, el caso no llegó a nada dado que el propio Timothy retiró sus alegatos. Tal parece, él mismo se dio cuenta de que no iba a funcionar, aunque es gracioso, ya que sencillamente dejó su último comentario al respecto diciendo, no quiero dañar a la compañía de cable. Demandas contra Dios. En este puesto quise reunir en 3 demandas impuestas al llamado Todopoderoso. Pues sí, por lo visto, estos casos por ridículos que suenan fueron procesados. Primero, está Betty Penrose con su demanda a Dios en 1970 por negligencia, al haber permitido que un rayo impactara en su casa. La mujer ganó y recibió como compensación $100.000 ricos dólares. Segundo, tenemos el caso del ex senador Ernie Chambers con su reclamo a Dios en 2007, acusándole de ser responsable directo de todo el daño en el mundo. Chambers dijo que lo hizo a modo de protesta irónica puesto que la legislatura de Nebraska intentaba restringir el acceso público al sistema judicial, pero eso no explica muy bien cómo pudo mantener tal batalla legal por casi un año hasta que se desestimó. En mi opinión se lo tomó en serio mucho más de la cuenta. Y por último, el caso del prisionero rumano identificado como Pavel M., quien en 2005 hizo una denuncia contra Dios, alegando que este no le había alejado del mal correctamente al haber matado a alguien. Se basaba en que su bautismo había sido un contrato y que Dios aparentemente no había cumplido. Pese a sus insistencias, no pasó nada, ya que Dios no se consideraba ni una persona ni una entidad. Si algo podemos rescatar de todos estos casos, es que ni Dios se libra de la joda XD. Marina Bay. Era agosto de 2005 y la NASA había realizado con éxito un experimento bombardeando al cometa Tempel 1. No obstante, esto pareció afectar muchísimo a la astróloga rusa Marina Bay, pues a raíz de ello decidió emprender una demanda a la agencia por $310 millones. Joder, por esa cantidad uno esperaría que cosas verdaderamente terribles hayan pasado, ¿eh? El caso es que Marina afirmaba que el impacto atentó, y cito, contra el estado natural del cosmos, y alterando irreparablemente el balance de las fuerzas del universo. La demanda al principio se aceptó en el trámite, pero se desestimó al cabo de unos meses. Christopher Roller. En 2005, el ilusionista Christopher Roller acusó al famoso mago David Copperfield de robar la patente de Roller sobre sus supuestos poderes divinos. Básicamente, Roller aseguraba que David usaba esos poderes de Roller para hacer magia en el escenario y así lucrarse a su costa. Roller entonces pedía en el juicio $50 millones como pago retroactivo si es que Copperfield no probaba haber basado sus trucos en otros principios que no fueran los suyos. No obstante, un detalle que Roller parecía no tomar en cuenta era que sus poderes divinos, en realidad nunca habían sido patentados y, aún con esas, ello no habría tenido de por sí ningún efecto legal fuera de Estados Unidos.
Cuando Copperfield presentó una moción con lo anteriormente dicho, Roller afirmó que otros ilusionistas y el propio Copperfield habían urdido una conspiración para ¡atención! asesinarle. Finalmente, el tribunal falló a favor de Copperfield considerando que Roller ya había hecho demandas así de tontas en el pasado, y lo protegió de futuras reclamaciones. Roy Pearson. Ahora vamos con un clásico, el caso del juez Roy Pearson y su exorbitante demanda a la tintorería Custom Cleaners en Washington, D.C. Sucede que Roy era un cliente frecuente de aquella tienda, que un día se dio cuenta de que aparentemente no le habían entregado sus pantalones correctos. Roy insistió en ese mismo momento en que esos pantalones no eran los suyos, mientras los dueños afirmaban que en efecto sí lo eran. Pearson en principio exigió $1000 por la supuesta pérdida, que obviamente los dueños, los Chan, se negaron a pagarle. Entonces, se encontraron rápidamente en un embrollo, el cual Roy consideró que la mejor manera de arreglarlo, era demandarles por 67 millones. Sí, todo con mucho sentido. En la denuncia, representada por sí mismo, Roy alegaba que los Chan le dieron pantalones distintos a propósito, y que el letrero de su tienda, el cual rezaba satisfacción garantizada, era un fraude. Luego de esto, los Chan ofrecieron negociaciones a Roy por $3000, $4000 y $12000, ya en última instancia a modo de liquidación, pero Roy no aceptó ninguna de ellas. Los Chan estaban clara y visiblemente preocupados por los altos costes financieros que les supondría. No obstante, tal parece que en algún momento Roy pensó que esos 67 millones eran quizás un pelín muy exagerados, así que, para que todos estuvieran contentos, lo bajó a algo mejor, 54 millones. ¿En serio? ¿Me estás tomando el pelo? Sí, no es broma, pero al final, ¿saben qué fue lo peor? Que siempre fueron sus pantalones. ¡Vaya sorpresa! Lo que ocurrió es que al haber usado diferentes productos químicos, eso había hecho que se les cambiara un poco el color. Si llegados a este punto se preguntan del por qué llegó tan lejos la cosa, a un pleito legal de 2 años, vaya, eso fue debido a la terquedad de Roy, quien sencillamente no quería aceptar que el número del recibo era el mismo que el de los pantalones. Las consecuencias posteriores al veredicto no fueron muy agradables para Roy. Pearson tuvo que cubrir con los gastos completos del juicio, cosa que le arruinó. Tuvo que lidiar con las burlas sociales a causa de su necedad, y fue retirado por años de su cargo como juez. Casi parece justicia. Martin Stoner. Es cierto que envejecer es un asco, y quizás a medida que somos más mayores, nos llegue el disgusto por no poder hacer las cosas como antes las hacíamos. Se entiende que en ciertas circunstancias otras personas deban tolerar e intentar comprender esa frustración que viene con la edad, pero tal vez el caso del violinista sexagenario del New York City Ballet, Martin Stoner, ya sea pasarse un tanto de la raya. Este hombre jubilado quiso detener un concierto juvenil demandándolos por no dejarle participar, afirmando enfurecido haber sido víctima de una dura discriminación por su edad. Tal parece, el hecho de que se tratara explícitamente de un concurso de niños y de que él fuese un músico con más de 25 años de experiencia, no le resultaban motivos suficientes para no ser considerado en la lista. El caso del señor Stoner acabó en las manos de un juez de 88 años, de quien irónicamente Stoner se quejó era demasiado mayor para emitir un juicio justo. Queda claro que el señor Stoner al final no pudo evitar que se realizara el concurso para los jóvenes artistas del concierto, y la cosa siguió tranquilamente sin él. Richard Overton. Puedo decir con franca certeza que creo que todos sabemos reconocer que la publicidad en el mundo en general es una ficción, y que por ende, no se debería tomar tan en serio. Pero pues, ahora veremos que por lo menos hay alguien en el mundo que no lo ve así. Era 1991, y Richard Overton se encontraba tranquilamente en su sofá viendo la tele, cuando de repente se sintió profundamente invadido por angustia, depresión, traumas mentales y problemas financieros. No le gustó nada lo que sintió, así que luego de verse como un frustrado bebedor, apuntó a que la publicidad de la compañía cervecera, Anheuser-Busch, era muy engañosa y que todo ese, poco sutil, daño psicológico que sufrió era claramente la culpa de ellos. Para que se hagan una idea, vaya, decía que los escenarios tropicales, las promesas de ser un hombre guapo y la idea de verse rodeado de mujeres hermosas en una alegría interminable y sin restricciones, resultaron ser falsos.
El hombre, como ven, buscaba demandar afirmando haber sido de algún modo víctima de una vil estafa, y pedía nada menos que $10.000 en daños y perjuicios. Obviamente, no le hicieron caso, y su denuncia fue desestimada. Robert Lee Brock. A ver, déjenme repasar. Hasta ahora hemos visto gente de todo tipo, gente tonta y especial que demanda básicamente por cualquier cosa. Una que demanda porque se rompió el equilibrio del cosmos, otro que demanda porque le están robando sus poderes mágicos, otros que demandan a empresas afirmando ser estafados y otros que demandan a dioses. Hay de todo, como ven, pero creo que el límite del absurdo lo tiene Robert Lee Brock, que demandó a nada más, a nada menos, y a nadie más que... a sí mismo. What the fuck? Según este presidiario, había cometido los delitos de allanamiento de morada y hurto agravado mientras se encontraba ebrio, lo cual estaba prohibido por sus creencias religiosas. Por lo tanto, sí, este incomprensible hombre buscó demandarse a sí mismo por la nada modesta cantidad de $5 millones, aduciendo haber violado sus propios derechos civiles. Pero claro, todo ese dineral no lo iba a pagar él, sino que exigía que era responsabilidad del Estado costearlo, ya que a su juicio, él se encontraba bajo la tutela de este, y por ende no podía trabajar. Eso sí, este listillo decía que una vez saliera de prisión devolvería, muy amablemente, el dinero. Seguro que sí, XD. Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Espero se hayan entretenido con el vídeo. Si ese fue el caso, no olviden darle like, que eso me motivará mucho a seguir trayendo nuevo material. Recuerden también que siempre estoy esperando sus comentarios. Suscríbanse si les interesa este tipo de contenido y si quieren seguir viéndolo. Nos vemos, y gracias por verme. Hasta pronto.